اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos al final del rezo, después de hacer el tashahhud. Supongamos que terminamos ya los 4 ciclos, o los 3 o los 2. Hicimos el tashahhud. Antes de finalizar el rezo tenemos que hacer el saludo, lo que llaman at-taslim, que el saludo es algo muy simple. Lo obligatorio es decir un solo saludo, una sola frase, como por ejemplo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Son 2 frases. Una de estas, cualquiera que se diga, es suficiente como obligación. Se dice Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que es igual que el saludo de los musulmanes, o Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lo primero significa la paz sea con ustedes y la misericordia de Dios y sus bendiciones. O la paz sea con nosotros y con los siervos de Dios buenos, con los buenos siervos de Dios, los bienhechores. Con eso es suficiente. Pero lo que se prefiere, dice, yustahab al-jama' bain hatayn as-sighatayn ma'a dhikr salam ala nabi qablahuma. Lo que es preferible, que es lo que generalmente se hace y es más famoso, digamos, entre los musulmanes, es hacer las 2 juntas y antes de ella saludar también al profeta. Entonces quedaría así. El obligatorio es decir, o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, o Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, suficiente. O las 2 juntas y antes la del profeta, es decir, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, es decir, la paz sea contigo, oh profeta, y la misericordia de Dios y sus bendiciones. Se le suman estas 2, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. O sea, que esa es la forma del saludo. Dice, yajib fit taslim al julus kama warada fit tashahhud. Del mismo modo tiene que estar uno sentado, de la misma forma que lo hicimos en el tashahhud, es decir, el testimonio, cuando testiguábamos, ahí estamos sentados, o nos cruzamos de pierna, o con las piernas estiradas, o con las piernas hacia adelante o hacia atrás, o hacia los costados, o sentados, o arrodillados, como queramos. Pero tenemos que estar en reposo sobre la tierra, sobre el suelo. Bueno, después tenemos algunas acciones que no son obligatorias, ni necesarias, ni condiciones, que no son ni partes del rezo, ni tampoco las columnas, estas bases de rezo que hemos dicho, pero son mustahab, es decir, son preferibles. Una de ellas es el qunut, que es una súplica que se hace en el segundo ciclo después de la lectura de la sura y la Fatiha y la sura, digamos. Yo terminé el primer ciclo, me levanté, leí la Fatiha, leí después Qul huwallahu ahad, por ejemplo, una sura. Antes de irme al rukú, antes de hacer la genuflexión, levanto las manos y hago el qunut. Dice, وَهُوَ مُطْلَقِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاء فَلَا يُشْتَرَطْ فِيهِ قَوْلٌ مَخْصُوص. Dice, en el qunut se puede decir cualquier tipo de letanía, cualquier tipo de recuerdo de Dios, cualquier tipo de súplica. مَحَلَّ الْقُنُوت هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. Dice, ¿cuál es la posición o el lugar del rukú', del qunut? Esta súplica es antes de ir al rukú', o sea, la genuflexión, la inclinación del segundo ciclo, como bien dijimos. لو نسي القنوت ثم تذكره فهناك احتمالات. Dice, si alguien se olvidó, supongamos que yo pasó el segundo ciclo y me olvidé de hacer el qunut, dice, hay varias posibilidades. أن يتذكره بعد رفع الرأس من الركوع فيأتي به. Si yo me acuerdo de hacer el qunut después de levantarme del rukú', por ejemplo, hice el Fatiha, después leí la sura, me fui al rukú' y tendría que haber hecho el qunut, no lo hice, cuando me levanto me doy cuenta, lo puedo hacer ahí, antes de irme al sujud. أن يتذكره بعد الهويل السجود فَيَأْتِ بِهِ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ, que se acuerde después de haber ido a la prosternación, después de haberse bajado hacia la prosternación, entonces lo puede hacer uno después de terminar el rezo. أَنْ يَتَذَكَّرُهُ بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِ بِهِ مَتَى تَذَكَّرُهُ, que se acuerde después de haber terminado el rezo, bueno, ahí lo hace cuando él quiera, si quiere hacerlo como algo preferible. Entonces el qunut, como dijimos, es la súplica que se hace en el segundo ciclo después del Fatiha y la sura, antes de ir al rukú'.
Como en el Qunut, y esto es importante para ustedes, como en el Qunut se hace cualquier tipo de súplica y el Qunut no es parte del rezo, no es digamos, una columna del rezo, ni una parte obligatoria del rezo, sino es algo fuera del rezo en el sentido que es preferible, dentro, digamos, en la forma del rezo, se puede también hacer súplicas en español o en cualquier idioma, que esto lo quería decir porque es importante para los que no saben árabe o no recuerdan las súplicas o no memorizaron súplicas en árabe, se puede hacer el Qunut en cualquier idioma, uno puede pedir a Dios en cualquier idioma, no hay problema. Después tenemos lo que llamamos at-ta'qib, que es, después de finalizar el rezo, terminamos, es preferible hacer algunas súplicas o algunos recuerdos y letanías después del rezo. Dice, وَهُوَ أَيْضًا مُطْلَقَ الدُّعَاء وَالذِّكْرُ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. Dice que es el ta'qib, o sea, lo que se hace después del rezo, es cualquier tipo de súplica, de recuerdo o letanía o lectura del Corán. وَمَكَانُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ مُبَاشَرَةً. Dice que es el ta'qib, cuál es el momento, es después de terminar el rezo directamente, o sea, inmediatamente. الأفضل قراءة التعقيبات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا سيما تسبيح الصديق الطاهرة الزهراء عليها السلام وهو. Dice, lo preferible en el ta'qib, es decir, lo que se hace después del rezo, es leer las súplicas o lo que viene, digamos, de letanías y recuerdos de Ahlul Bayt alayhimus salam, porque los imames tienen ya, obviamente, un programa determinado de cuestiones preferibles que se hacen después del rezo, que hay súplicas, recuerdos y algunas cuestiones que están en los libros, como por ejemplo Mafatih al-Jinan, las llaves del paraíso, que está parte del traducido al español. Dice especialmente el tasbih, o sea, el rosario de Fátima, que se hace 34 veces Allahu Akbar, 33 veces Alhamdulillah y 33 veces Subhanallah. Entonces, cuando uno tiene el tasbih, a ver si lo tengo, este es el tasbih, o el masbaha, o el sabha, los árabes le llaman. Este rosario está dividido en tres. Después de estas pelotitas viene una división, y después de estas otra división. Entonces, entre división y división hay 33 pelotitas. Entonces uno dice al comienzo 34 veces, o sea, le suma uno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34 veces. Una vez que llega a la primera división, después le suma uno. Alhamdulillah, 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 33 veces. Y finalmente, cuando llega a la segunda división, Subhanallah, 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 33 veces. Ese es el tasbih de Zahra, alayhi salam, que es muy, muy famoso. Quizá en algún momento les voy a contar la historia. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.